Bienvenidos amigos y amigas a nuestro canal de YouTube A Gran Voz. Es un privilegio de encontrarnos nuevamente para compartir la palabra de Dios, otra porción histórica del libro de Daniel. Pero antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Queremos agradecerte por el privilegio que nos concedes de abrir tu palabra, de aprender más de ti. Y pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu para que sea Él quien nos guíe a cada uno de nosotros y también que guíe a aquellas personas que nos están siguiendo a través del canal de YouTube A Gran Voz, a fin de que lo que podamos aprender a través de tu mensaje lo podamos poner en práctica en nuestra vida y compartirlo con aquellos que aún no han tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, a partir de este momento continuaremos con la segunda parte del capítulo 2 del libro de Daniel. Pero para entrar en contexto, vamos a hacer un breve resumen de la primera parte de este capítulo 2. Habíamos estudiado que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño que lo perturbó, pero al despertar ya no recordaba absolutamente nada. Sin embargo, estaba muy ansioso por saber lo que realmente había soñado. En consecuencia, el rey Nabucodonosor llama a los sabios de Babilonia. Respondiendo al llamado del rey, se presentan entonces los magos, astrólogos, encantadores y caldeos, quienes representaban la élite espiritual y religiosa del imperio, y constituían la fuente de la sabiduría humana, por cierto, muy reconocida en aquel tiempo. Estos sabios solicitaban al rey que les contara por adelantado el sueño y luego ellos podrían dar sus respectivas interpretaciones conforme a sus conocimientos. Pero el rey había olvidado el asunto, por lo cual exigía algo sobrenatural. Si los caldeos eran realmente verdaderos sabios, deberían tener algún tipo de conexión con los dioses. Además, el rey había emitido una sentencia de muerte para todos los sabios en caso de que ellos fueran incapaces de cumplir con las exigencias del rey. ¿Cuál es exigencia? La de decirle cuál fue el sueño y además la interpretación del mismo. Y ante la incapacidad de los sabios no podían, todo apuntaba a que se procediera con la sentencia de muerte. Y dicha sentencia de muerte iba a recaer también sobre Daniel y sus 3 amigos, por cuanto ellos eran parte de los sabios de Babilonia. El hecho de que Daniel, Ananías, Misaías y Azarías no estuvieran presentes en ese momento ante el rey y no supieran absolutamente nada al respecto del sueño del rey ni de la interpretación, no iban a quedar excluidos de la sentencia de muerte, tal como lo dice Daniel capítulo 2, versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Sin embargo, no todo estaría perdido. Según veremos a continuación, que a partir de este momento comienza la intervención de Dios, el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso. Y para eso vamos a pasar a leer el versículo 14, Daniel capítulo 2, versículo 14, que dice lo siguiente. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Aquí vemos que Daniel actuó con calma en medio de la tremenda crisis, mantuvo la serenidad y respondió con tacto, discreción y sabiduría,
En ningún momento reaccionó con desesperación ni con enojo, porque Daniel poseía una sabiduría que no provenía de las escuelas de Babilonia, sino que provenía de su comunión con Dios. De la actitud de Daniel, nosotros podemos aprender que como hijos de Dios, no debemos permitir que las circunstancias gobiernen nuestras decisiones. Cuando otros pierden la calma, como verdaderos y genuinos creyentes, debemos depender del Espíritu Santo. Sigamos leyendo Daniel capítulo 2, versículo 15, que dice lo siguiente. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Antes de actuar impulsivamente, Daniel buscaba entender y comprender la situación que se había presentado. El porqué de ese decreto tan apresurado, por qué el rey Nabucodonosor había reaccionado bajo ira y frustración. La palabra de Dios nos enseña que las decisiones tomadas bajo emociones descontroladas suelen conducir al error. La fe verdadera no es impulsiva, es reflexiva y es confiada. Daniel fue guiado por Dios, por lo cual introdujo calma donde había una situación muy complicada. Daniel 2, versículo 16 dice lo siguiente: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Nótese que Daniel aún no conocía ni el sueño ni la interpretación, por lo que asegurar por adelantado que él mostraría la interpretación del sueño al rey implicaba una fe en Dios sumamente extraordinaria. Sin embargo, Daniel pide tiempo con la convicción de que Dios respondería. La respuesta de Daniel no se debe entender como presunción, sino que al caminar todos los días con el Señor, se desarrolla una sólida confianza basada en una relación viva con Dios. Daniel conocía el carácter de Dios. Por lo tanto, sabía que el Señor, nuestro Dios, podía revelar misterios. Esta actitud contrastaba radicalmente con los sabios de Babilonia, puesto que ellos consideraban a sus divinidades paganas muy distantes de los hombres. La diferencia entre Daniel y los sabios de Babilonia no era inteligencia, sino la dependencia absoluta de un Dios verdadero. Sigamos leyendo Daniel capítulo 2, versículos 17 y 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Lo que podemos deducir de este par de textos es que Daniel no iba a enfrentar solo esta crisis, sino que buscaría a sus tres amigos, compañeros de fe. Al igual que él, estos jóvenes eran fieles a Dios y ahora se iban a juntar para buscar en oración la ayuda divina. En una nación llena de falsos dioses, Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misaías y Azarías, reconocen al Dios del cielo como el único Dios verdadero. Nótese que Daniel no fue primero a buscar ayuda humana o a elaborar alguna estrategia con sus tres amigos para resolver esta situación. Ellos van directamente en busca del Dios del cielo por ayuda. Lo primero que hicieron fue orar.
No buscaron influencias políticas, tampoco intentaron escapar, acudieron directamente a Dios en oración. Los jóvenes reconocieron que no tenían ninguna respuesta, por lo que dependían totalmente de Dios. Pidieron misericordia, no méritos. Tenían la fe y la plena confianza de que Dios podía revelar el misterio. Nótese que Daniel y sus tres amigos no solo oraban por salvar sus vidas, sino también la vida de todos los sabios de Babilonia. La gloria y la honra de Dios, del Dios de Israel, estaba en juego. Si Dios respondía, toda Babilonia conocería que existe un Dios que revela los secretos. Es necesario aclarar que este pasaje ilustra cómo vivirá el pueblo de Dios en los acontecimientos finales. Así como Daniel enfrentó un decreto de muerte, el pueblo remanente de Dios enfrentará una crisis mundial relacionada con la adoración y la fidelidad a Dios, según lo dice Apocalipsis capítulo 13. Las características de Daniel fueron proceder con mucha prudencia, con una fidelidad inquebrantable, una dependencia absoluta de Dios, llevando una vida de oración, confiando siempre en la providencia divina y manteniendo un compañerismo con sus tres amigos y fieles creyentes. Y estas mismas características deberán tener los hombres y mujeres que pertenezcan al pueblo remanente de Dios. Un detalle importante es que la verdadera sabiduría no consiste en tener todas las respuestas, sino en saber dónde encontrarlas. Cabe destacar que el mismo Dios que reveló el sueño al rey Nabucodonosor sigue siendo hoy el Dios que escucha las oraciones de sus hijos fieles y revela la voluntad a quienes los buscan con sinceridad y fe. Vamos a continuación a ver la respuesta que Dios da a la oración de Daniel y sus tres amigos. Para eso vamos a leer entonces Daniel capítulo 2, versículo 19. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Como se puede ver, la respuesta divina llegó después de la oración. Daniel no obtuvo la revelación por su sabiduría humana, ni por conocimientos adquiridos en las escuelas de Babilonia, sino porque Dios decidió revelar el misterio. La expresión Dios del cielo aparece varias veces en Daniel. Esto se refiere al verdadero Dios, el Dios de Israel, y contrasta con todos los falsos dioses de Babilonia. Mientras los sabios afirmaban que ningún dios de ellos podían revelar el sueño, porque según el texto de Daniel, capítulo 2, versículo 11, dice que no moran con los hombres. Pero el verdadero Dios sí escucha las oraciones sinceras, responde a sus hijos, guía a su pueblo fiel y revela su divina y santa voluntad mediante las sagradas escrituras y a través del Espíritu Santo. Sigamos ahora con Daniel capítulo 2, versículo 20, que dice lo siguiente. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Vemos claramente que la primera reacción de Daniel no fue correr al rey, sino adorar a Dios, reconociendo que la sabiduría, el poder y la gloria pertenece todo a Dios. Daniel, en su humildad, reconoce que la revelación no provenía de él mismo. Esto refleja el principio bíblico de que toda capacidad humana es un don divino, es un don de Dios. El texto de Daniel 2, versículo 21, sigue diciendo, Él muda los tiempos y las edades,
quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Este versículo es una tremenda declaración acerca de la soberanía de Dios en el mundo. Dios dirige el curso de la historia humana. Los imperios no surgen ni caen por casualidad, no. Es Dios quien tiene pleno control de todo lo que acontece en este mundo. Con la afirmación, Él muda los tiempos y las edades, podemos comprender que las profecías no son simples predicciones, sino la demostración de que Dios gobierna y tiene control de la historia. Quita reyes y pone reyes. Los gobernantes pueden parecer todos poderosos, pero están bajo la autoridad divina. Dios permitió el ascenso al trono al rey Nabucodonosor, y según veremos más adelante, permite el ascenso a tantos otros emperadores con el fin de cumplir los propósitos de Dios. El versículo de Daniel 2, versículo 22, dice lo siguiente: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios posee conocimiento absoluto. Lo que para el hombre es un misterio, para Dios es algo completamente visible. El sueño de Nabucodonosor estaba oculto para todos los sabios de Babilonia, pero no para Dios. Este texto también señala que Dios es quien revela las verdades concernientes al futuro. Ningún método humano puede descubrir los acontecimientos venideros con certeza. Solamente Dios puede hacerlo. Con él mora la luz, dice el versículo. Y en la Biblia la luz simboliza la verdad, la santidad, el conocimiento y la revelación divina. Daniel reconoce que toda verdad y comprensión proviene del Dios Altísimo. Sigamos ahora con Daniel, versículo 23 del capítulo 2, el cual dice lo siguiente: Y a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Podemos ver aquí algunas características del carácter de Daniel. Vemos gratitud. Daniel no tomó crédito por el milagro. Inmediatamente reconoció que la respuesta provenía de Dios. Una fe de grupo, porque Daniel dijo: lo que te hemos pedido. No fue solo Daniel quien oró, también participaron sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. Daniel llamó a Yahweh Dios de mis padres. Esto demuestra una continuidad con la fe en Dios, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y los profetas. A pesar de encontrarse en una tierra pagana, Daniel permanecía fiel a Dios y dependiendo siempre del Señor. Daniel nunca buscó reconocimiento personal. Él reconoció que toda su sabiduría y fuerza le fueron dadas por Dios. Y de todo esto podemos deducir que la verdadera grandeza espiritual consiste en depender completamente del Señor, y que la honra y la gloria son para nuestro Dios. Sigamos avanzando ahora con el capítulo 2, versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Es claro aquí en este texto que Daniel no buscaba salvar únicamente su propia vida. Después que Dios le reveló el sueño, Daniel intercede también por los demás sabios de Babilonia.
Daniel no busca venganza, no busca ventajas personales para salvar vidas. Él quiere salvar vidas de todos. Y aunque aquellos sabios eran paganos y practicaban artes condenadas por Dios, aquí vemos que Daniel muestra compasión y misericordia hacia ellos. Esto refleja cómo Dios muchas veces bendice a personas que aún no le conocen, pero gracias a la presencia de los hijos fieles de Dios son bendecidos también. Vamos ahora al versículo 25 de Daniel 2. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Vemos aquí que Arioc intentó atribuirse parte de los méritos. He hallado un varón, en contraste con la actitud humilde de Daniel, quien no permitiría que la gloria sea dada ni a Arioc ni a sí mismo. Leamos ahora Daniel 2, versículos 26 y 27. Respondiendo el rey, dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. El rey Nabucodonosor no preguntó en cuanto a Dios, preguntó acerca de Daniel. Indirectamente el rey estaba diciendo: ¿acaso tú tienes más capacidad que mis sabios? La respuesta que Daniel dio eliminó por completo toda confianza en la sabiduría humana. Ninguno de los sabios de Babilonia, astrólogos, magos ni adivinos podrían revelar el sueño al rey. Con estas palabras, la religión babilónica, considerada la más avanzada y la más experta de la época, mostró claramente su impotencia para resolver esta situación. Y tome en cuenta esto: en la actualidad muchas personas siguen buscando respuesta en las filosofías humanas, en la ciencia sin Dios, en el espiritismo, en la astrología y en tantas otras cosas, incluso hasta en el poder político. Pero la pregunta más profunda acerca del futuro, la salvación y el destino del hombre solo pueden ser respondidas por Dios. Continuemos ahora con el versículo 28 del capítulo 2 de Daniel, que dice lo siguiente: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Aquí está registrada una de las declaraciones más importantes de todo el libro de Daniel. Pero hay un Dios. La respuesta no está en los hombres o en los sabios de Babilonia. La respuesta está en Dios. Daniel dirige la atención de inmediato hacia el cielo, hacia ese Dios que revela los misterios. Solo para saber, un misterio en la Biblia no es algo imposible de conocer, sino algo que Dios revela en el momento que Él considere apropiado. El sueño del rey Nabucodonosor había sido ocultado por Dios y ahora sería revelado por Dios. Y con la firmeza, Daniel continúa diciendo: y Él, es decir, el Dios del cielo, ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Con esta frase, Daniel deja entrever, es decir, insinúa al rey parte del contenido profético del sueño. Daniel sigue diciendo en el versículo 29 del capítulo 2: estando tú, oh rey,
en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. En este versículo descubrimos una verdad muy interesante y haciendo una pregunta vamos a comprender mejor el propósito de Dios. Nabucodonosor era un hombre pagano y el gobernante del más grande y poderoso imperio del mundo. Eso lo sabemos. Pero ¿por qué Dios decide revelarle precisamente a él lo que había de ser en lo porvenir? Dice el versículo. Sin duda alguna, el propósito del Señor era lograr la conversión y la salvación del rey Nabucodonosor. El sueño era un llamado personal para el rey. En consecuencia, con la conversión del rey, sería tremendo y poderoso testimonio para la nación entera, de tal manera que muchos en su reino se podrían convertir a Dios también. Sigamos ahora con el versículo 30, que dice lo siguiente. Y a mí me ha sido revelado este misterio, dice Daniel, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Según se puede ver en este texto, Daniel se expresa con una tremenda y ejemplar humildad, por cuanto él rechaza cualquier reconocimiento personal. En ningún momento Daniel insinúa ser el más inteligente o superior que los demás. Por el contrario, Daniel declara que no posee ninguna capacidad especial que explique la revelación del sueño al rey. Aunque Daniel era el más sabio que los sabios de Babilonia, más fiel a Dios que sus contemporáneos judíos y además era un profeta de Dios, Daniel no se atribuye ningún mérito. Daniel reconoce que todo don y toda verdadera profecía procede de Dios. Ningún ser humano puede conocer el futuro por sí mismo. La profecía demuestra que Dios gobierna la historia. Los imperios surgen y caen según los propósitos divinos. Nosotros hoy debemos entender que, así como Daniel vivió en una sociedad pagana llena de falsas religiones y filosofías humanas, como pueblo de Dios, hoy vivimos también en un mundo que busca respuesta lejos de Dios. Por consiguiente, el mensaje de Daniel sigue siendo un mensaje actual para nosotros. Pero hay un Dios en los cielos, dice Daniel, que nos llena de esperanza ante cualquier tipo de pruebas e incertidumbre que nosotros podamos estar viviendo, por cuanto Dios continúa teniendo el control de la historia, guiando a su pueblo hacia el establecimiento del reino eterno. Y nosotros, hermanos, formamos parte de ese pueblo. Nosotros estamos caminando en esta hora, en este mundo. Por lo tanto, necesitamos de ese Dios que nos guía, que nos dirija. Y hermanos y amigos, hasta aquí hemos llegado, se nos acabó el tiempo y quedan cordialmente invitados para la parte 3 de Daniel, que será muy pronto subida a nuestro canal de YouTube. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, a que nosotros podamos vivir conforme a su santa y divina voluntad. Este es mi deseo y mi oración.